transferencia de conocimientos de técnicas constructivas con la participación comunitaria. Algo importante dentro de este proceso es que las técnicas existían, pero no eran valoradas. Entonces, todos estos ejercicios permitieron que de cierta forma se active economía local, que fue importante. De forma general, los criterios que se buscaron dentro de los proyectos: coherencia y pertinencia, implantación e impacto territorial, salvaguardia y conservación, participación comunitaria, transferencia de conocimientos, siempre se hacía énfasis en eso, sostenibilidad e innovación, documentación e investigación, equidad y derechos. Y dentro de la convocatoria que se hizo, se seleccionaron, bueno, nuestra línea tenía $500,000, se seleccionaron 22 proyectos, 18 proyectos de construcción nueva y 4 proyectos existentes en donde se les hizo un proceso de mantenimiento o de conservación. Como resultados, tuvimos, ¿me ayudan con el micrófono? ¿Alguien lo tiene abierto? Perdón. Tuvimos cerca de 123,000 beneficiarios a nivel nacional, 13 provincias en donde se implementaron estos proyectos, 35 comunidades directas de beneficio de estos resultados. ¿Cuál era la participación del instituto dentro de este proceso? Garantizar la transparencia y el traspaso de recursos. El resto lo hacía el seguimiento hasta garantizar también la conclusión de la obra. Entonces, los fondos se daban al beneficiario en su totalidad al inicio, luego de definir que el beneficiario, se hacía un convenio y se le trasladaba la totalidad de los fondos. El equipo que tenía que conformar los aplicantes era un profesional de tercer nivel, un gestor comunitario y un detentor de conocimiento. Esto garantizaba de cierta forma que no haya una sola persona que maneje esto, que no haya un externo que sea quien se apropie de los recursos o de las oportunidades, sino que se garantice nuevamente, como lo digo, que el beneficio sea de una comunidad. Entonces, la toma de decisiones se generaban principalmente en territorio. Dentro de estos, el enfoque de género, casi 66,000 mujeres beneficiarias, 31,000 niños y jóvenes y casi 6,000 adultos mayores beneficiados por este proyecto. Los proyectos ganadores, no están 2, 4, 6, 8, 10, 12, 18, 20, nos faltan 2 por ahí, pero dentro de los 22 están los proyectos seleccionados. Muchos de ellos fueron en la Amazonía, que fue interesante, como el rescatar mucho de la cubierta vegetal y el manejo del tejido. Por otra parte, fue interesante el tener también la participación de bareque, tapial, adobe, conservación en un proyecto de una hacienda en la Sierra Centro, y también un proyecto interesante en el Centro Histórico de Quito, donde si bien la mayoría de proyectos, como lo pueden ver, son de áreas rurales, algunos son dentro de ciudades establecidas, y el que estos pequeños fondos generen una dinámica dentro de las ciudades históricas es interesante, porque al final del día el bareque es utilizado a diferente escala, ¿no? San Francisco tiene partes en donde es construcción en tierra. Entonces, la escala es diferente, pero la técnica es la misma, y por lo tanto, el garantizar la transferencia de este conocimiento era el objetivo de las líneas de fomento. Hago énfasis en no nos pudo acompañar la beneficiaria, pero es como parte de un proceso que ya ha venido estableciéndose por años. Tiene otro proyecto que es un mirador cerca de un lago, el lago de Quilotoa, Laguna de Quilotoa, y el proyecto que se presenta tuvo además un buen puntaje por el tema de innovación, ¿no? Manejo comunitario. Es del Centro de Artesanías Chaquihuasi en Xalala, está en la provincia de Cotopaxi, como a 3 horas de Quito hacia el sur. Aquí les comparto un video cortito. Me avisen, por favor, si funciona el audio.
En la majestuosidad del Quilotoa, en Cotopaxi, el patrimonio cultural y la reactivación económica van de la mano. Junto a la comunidad y el Centro Turístico Comunitario Xalala, inauguramos el Centro de Galería Chaquihuasi, proyecto ganador de $25.000 a través de las líneas de fomento de arquitectura tradicional vernácula del INPC. Al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, muchas gracias por fomentar, por apoyar a los emprendimientos turísticos, pero siempre y cuando conservando nuestra cultura, nuestra tradición. Ha sido un placer poder estimular la construcción a partir del fondo del INPC. Estas experiencias forman parte de la arquitectura sustentable del proyecto, concebido de manera sostenible con materiales naturales y locales para promover la llegada de los visitantes y caracterizarse como una comunidad consciente y respetuosa con el ambiente. Es bellísimo y disfrutamos muchísimo. Nos encanta que toda la gente haya venido. Agradecemos a todos ustedes por habernos invitado, por hacernos parte de estas grandes ideas, de estos grandes proyectos de la vida de la comunidad. Estamos muy felices por estar el día de hoy en esta inauguración, un momento muy importante para el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Felicitaciones. Este proyecto beneficia a las 24 familias de mujeres indígenas pertenecientes a la comunidad Xalala, dedicadas a la venta de artesanías, así como a 135 familias indígenas dedicadas al turismo comunitario. Para nosotros este sitio de artesanía es un ingreso para nosotros como mujeres. Somos 24 mujeres que estamos encargadas de las 24 casitas de artesanías. Es para que mejore, para que artesanía para mujeres. Junto al Gobierno Nacional articulamos políticas de trabajo con la comunidad para la gestión del patrimonio cultural. Y para finalizar esta parte, lo que me gusta de estos proyectos es que lo que les comentaba, hay un espacio dentro del centro histórico, en la ubicación está aquí en el punto rojo, y la Plaza Grande o el casco histórico está aquí. Mejía, García Moreno. Aquí está la Plaza Grande. Este sería la catedral, aquí el Palacio de Gobierno. El casco histórico en primer orden sería como este área y esto está muy cerca. Entonces, es un pequeño proyecto, es un espacio generado por un colectivo de arquitectos para trabajo con comunidad, niños y jóvenes de la zona. Que lo interesante aquí efectivamente fue la recuperación de la construcción de la cubierta y el uso de paramarres de cuero de vaca. Aquí están en el material y un poco el proceso que se hizo con vecinos y gente que utilizaba el espacio. Previamente, el espacio, bueno, como lo pueden ver, estaba así, tenía hojas de zinc, lata de zinc, estaba como en remiendos, era parte de una casa patrimonial del centro histórico. Y finalmente, con este proyecto, no solamente se habilitó este espacio, sino también desde la gestión comunitaria suceden cosas interesantes, y es que a veces se generan, como esto, el manual de la técnica constructiva empleada, pequeños manuales que el gobierno central no ha logrado hacer aún, ¿no es cierto? Entonces, desde la gestión comunitaria se logró realizar y dejar como un documento de apoyo para la ciudadanía cómo hacer procesos de refuerzo estructural, revoque y el manejo de los amarres en el cielo, en la cubierta. Entonces, la gestión comunitaria creo que es algo a lo que hay que ponerle mucha atención en estos tiempos. Creo que tiene una fortaleza y una importancia que no la estamos considerando en su totalidad, y que, como lo he mencionado aquí, lo podemos ver, se pueden lograr o se puede trascender con ciertas herramientas o ciertas acciones que no son monumentales, pero que son muy importantes.
Y bueno, les agradezco. Esto era mi parte dentro del tema de patrimonio, de gestión de patrimonio eh, comunitario. Tenemos 5 minutos hasta que se conecte Michelle, que me dice que se conecta en 3 minutos. Entonces, preguntas, comentarios, algo que... a ver, tengo Javiera y Pamela. No sé quién estuvo primera, entonces vamos con Javiera y después Pamela, por favor. Profesor, me gustó mucho todo lo que mostró. También me interesó mucho lo que habló sobre las escuelas taller y sobre las Caminarte, creo que era también. Caminarte, el proyecto de Caminarte. Ajá. Yo le quiero hacer la siguiente pregunta. Lo que pasa es que acá en Chile, por lo general, debido a los sismos, se tiene mucho prejuicio con la construcción en tierra. Entonces yo le quería hacer la consulta, ¿cómo es que hacen para valorar este tipo de construcción? Yo conozco sus beneficios, pero la gente tiene mucho prejuicio y mucho desconocimiento sobre el material, y además hoy en día se están mejorando las técnicas, al menos aquí se está mejorando mucho la técnica en construcción, es bien variada. Entonces quería saber eso, si es que existe algún programa de gobierno, si se incluye a la ciudadanía, qué es lo que se hace para que esto se promueva. Gracias. A ver, te digo, nosotros usamos los manuales de Chile y de Perú, las normas peruanas y chilenas de construcción de tierra, porque tenemos ese problema. En efecto, lo que tú acabas de decir es una realidad, pero a ver, creo que tenemos ahorita un momento que hay que aprovechar. Número uno, tal vez no desde el patrimonio, pero sí desde la construcción, desde la bioconstrucción o desde la bioarquitectura o desde la utilización de materiales ecoamigables y aporte para detener un poco el tema de la contaminación. Creo que la Tierra está como incrementando su tendencia a nivel mundial, ¿no? Entonces, eso también está pasando aquí. Estas líneas de fomento se generaron precisamente para eso, porque si algo nos ha demostrado en la historia es que luego de sismos, por ejemplo, o de desastres importantes, lo que se ha mantenido y lo que mejor ha actuado es la arquitectura tradicional, tanto en la costa, el tema de bambú, como en la sierra, la tierra. Tiene sus debilidades, principalmente en tracción, pero como tú también lo mencionas, se está innovando y se está mejorando técnicas. Por ejemplo, sabemos que el tapial, por el tema sismo, en Ecuador es muy difícil mantenerlo como tradicionalmente se lo hace. Se necesita un refuerzo estructural. Yo creo que hay muchas iniciativas más desde colectivos, ¿no? Desde esto, desde la gestión comunitaria, en donde con pocos recursos se empiezan a retomar experiencias en técnicas tradicionales. No tenemos norma, es algo que sí es difícil, porque también lo que se comentaba antes, hay fondos desde el Ministerio de Vivienda, por ejemplo, que pueden ser o deberían ser utilizados en ciertos territorios para vivienda tradicional, pero al no haber una norma establecida, no se podría establecer. Entonces, yo creo que iniciativas como las líneas de fomento, apoyo a todos estos colectivos que empiezan a generarse como de forma independiente. Por eso es importante la gestión comunitaria, porque tal vez desde la gestión pública o desde los gobiernos va a ser muy difícil que se pueda tomar una línea constante, ¿no es cierto? Desde la gestión comunitaria, en cambio, es como una necesidad recurrente, entonces es más fácil que los territorios empiezan a replicarse. Eso te voy a comentar, gracias por tus palabras también. Y la tierra también, yo comparto todos los beneficios y bondades. Y siempre va a haber retractores, o sea, eso es algo que no podemos escapar de aceptar, que es algo que no a todo el mundo va a gustar, ¿no? Pamela. Ay, gracias, profesor. Profesor, gracias por la presentación. Sí. Sí, igualmente me llamó mucho la atención, especialmente este programa como que entrega recursos a unas comunidades, y quería pedirle si podría como recordarnos cuáles eran como los equipos. Usted mencionó que habían habría como perfiles de personas que eran necesarios para componer estos equipos,
para poder asegurar la aplicación, participación social y comunitaria, que no quede como concentrado un proyecto, por ejemplo, administrado como por una persona, y evitar esa como monopolización de los recursos. Gracias. Eso sería como súper interesante entender cómo funciona más profundamente los perfiles de personas que decía usted. Gracias. En efecto, a ver, perdón, solo reviso si es que ya se conectó Michelle. Si no, le esperamos hasta que se conecte. No, no le veo conectada. Bueno, entonces te contesto. A ver, para la convocatoria y para las bases de estas líneas se hizo mucha investigación y mucho análisis, y algo que se identificó es principalmente que los fondos se entregaban y no se hacían seguimiento, entonces no se garantizaba que los fondos sean utilizados para el fin propuesto. Número 2, que también se centraban, o los beneficiarios de ciertas líneas se concentraban en las ciudades grandes, y desde las ciudades grandes se desplazaban a los territorios, incluso con los trabajadores. Entonces es como que se generaban ciertos proyectos de beneficio bastante particular aplicados en territorio. Entonces, bueno, todo este análisis y esta investigación definió que el equipo para aplicar debería ser de 3 perfiles para garantizar esto. El primero, estábamos dentro de un proceso burocrático, nos guste o no. Entonces, tenía el Ministerio de Cultura, el INPC, el Banco de Desarrollo, formatos por llenar, informes que cumplir, y eso es algo que estamos claros que se necesita un profesional de tercer nivel o alguien que maneje los documentos, que sepa cómo hacer planos, que garantice además el tema estructural. Entonces necesitábamos un profesional que pueda aterrizar toda la parte administrativa y técnica, ¿no? Porque también nos interesaba garantizar la estabilidad de la propuesta. No dijimos arquitecto o ingeniero, dijimos tercer nivel con experiencia en ciertas ramas como esto y el otro. Segundo, era el detentor de conocimientos. Si estábamos hablando que queríamos garantizar la transmisión de conocimiento, la transmisión se tenía que hacer de primera fuente. La transmisión se hace de generación en generación, y en muchos de estos casos eran los últimos portadores. Entonces ya no tenían herederos, ya no había una generación joven interesada y había que también como hacer esa conexión con posiblemente estudiantes de universidades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el detentor de conocimiento, el conocedor, el portador de este conocimiento era el segundo, y el tercero era el gestor comunitario. Un gestor comunitario que garantice que los dos mundos se unan y sobre todo que la comunidad esté en conocimiento de todo el proceso, en conocimiento del uso que se va a dar y en conocimiento de incluso los recursos que iban a recibir para garantizar el uso propuesto, ¿no? Entonces, al inicio se generaba una casa comunitaria, pues al final tenía que ser una casa comunitaria. Se implementaron formatos en donde firmaba la comunidad en conocimiento de que tal persona iba a aplicar para. Entonces, había una persona que era como ¿cómo se llamaba? El coordinador de proyecto, que era el representante legal, pero su equipo debían ser estos 3 perfiles para garantizar esto. Y la verdad nos fue bastante bien. Bueno, en todos hubo ciertas cosas que se tuvo que tratar, pero dentro de las líneas y dentro de otras experiencias de líneas de fomento de creatividad o arte, no se logró establecer un equipo así como tan claro, y siempre es difícil, ¿no? Cuando hay concursos públicos, el garantizar que todos estos recursos vayan a la comunidad, al necesitado, en este caso de que la presencia del gobierno no sea el hacer algo, sino solamente dar el recurso. Y eso nos sirvió a nosotros, ¿no? También mucho por el estudio que hicimos, como te digo. Hicimos un análisis de qué había pasado con las líneas de fomento, concursos públicos, concursos abiertos, etcétera. Y mucho lo que nos llevamos la sorpresa es que se concentraban mucho en 2 o 3 ciudades.
en las tres principales, Quito, Guayaquil y Cuenca, quienes los profesionales sabían cómo aplicar y sabían cómo mover sus equipos hacia los territorios. Y la otra es que no necesariamente había un seguimiento hasta la conclusión de la obra. Entonces eso también generaba, pues, el Estado daba el dinero y algo hacían, ¿no? Entonces creo que esos dos puntos fueron importantes dentro de la implementación de estas líneas para poder nosotros, para garantizar que esto funcione. Listo. Veo que Michelle ya está conectada. Gracias, profe. A ti, Pamela. Gracias, Javiera, también. Bueno, yo le voy a dar paso, voy a presentar brevemente a Michelle Ruiz. Michelle es socióloga, investigadora de las epistemologías del sur y de procesos de aprendizaje a través de la naturaleza. Realizó sus estudios en Berlín, París y Delhi. Actualmente coordina un proyecto de investigación respecto a transición hacia modos regenerativos de la vida junto con Guardianes de la Semilla y compañeros campesinos en 10 provincias del país. A Michelle la conocí, tuve la oportunidad de compartir en uno de los proyectos beneficiarios, Muyuhuasi, y he pedido que nos acompañe para compartir con ustedes esa otra parte desde una beneficiaria, desde una parte de un equipo que se vio beneficiado por este proyecto. Michelle, bienvenida, muchas gracias y te dejo el micrófono. Muchas gracias, Juan Diego, buenas noches. Directamente acepté la invitación a compartir con ustedes también con mucho interés sobre lo que ustedes están aprendiendo y también sus procesos. Espero que en algo esta experiencia les pueda ser útil, interesante. Como comentaba Juan Diego, trabajar para la red de Guardianes de Semillas a mí me ha abierto mucho la mirada como, digamos, más allá de la investigación, como investigar, por ejemplo, desde la sociología, nos puede ayudar a tejer, ¿no? Pero sabiendo siempre, siendo muy conscientes de todas las desigualdades que existen, no solamente socioeconómicamente, sino en cómo se valoran, lo cual es muy importante para este proceso de patrimonio, cómo se valoran las distintas formas del saber y las distintas formas del hacer también, ¿no? Fue un desafío bastante significativo, pero que nos alegró muchísimo desde la invitación del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, que desde entrada existían ya estos roles que acaba de escribir Juan Diego, ¿no? Para nosotros fue muy importante porque es un énfasis de la interdependencia. Muchas veces en el mundo en el que vivimos se intenta ser autosuficiente, ¿no? Como ser la mejor versión de ti mismo para que no necesites de nadie, ¿no? Cuando realmente la ecología de la cual somos parte, cómo funciona un bosque, nos muestra cómo ningún árbol, por más alto que sea, puede ser autosuficiente. Entonces fue como el enfoque en el cual nos aproximamos y creo que también es como muy característico de la visión de la red de Guardianes de Semillas, en donde se trabaja hacia la regeneración ecológica y social, ¿no? Entonces no es solamente por ejemplo, una escuela de permacultura o de muchas formas de hacer permacultura y de guardar y cuidar las semillas como grano, sino mucho de cuidar a las semillas como esta capacidad de generar y regenerar vida. Esto pensamos mucho que es del patrimonio y los saberes ancestrales sobre todo, ¿no? Toda solución climática, por ejemplo, hemos venido identificando que siempre tiene como un origen ancestral. Entonces, esto juntaba ya a todos los actores que describía Juan Diego, que haya un proceso mucho más largo anterior y que la convocatoria como fue precisa en identificar que estos actores de hecho pueda que existan y que ya estén trabajando juntos, y para otros actores en el medio saber que esto es algo como que vale la pena como seguir construyendo y nutriendo, ¿no? Es decir,
el hecho de que no solamente los profesionales, digamos, desde las universidades valoren a las comunidades, sino que desde las comunidades exista también que pueda contribuirse también, de que pueda trabajarse también con otros profesionales y lo que era como crítico, complicado en este caso, con el Estado, ¿no? En el Ecuador sí esto es también muy característico de otros lugares, pero creo que ese era de por sí ya un desafío de la convocatoria, que haya la confianza desde las comunidades en un proceso desde lo público, ¿no? Entonces, sabiendo que hace rato había como una conciencia de que, por ejemplo, las semillas son de un valor, de un patrimonio de relevancia para todos. Solamente en el último siglo han desaparecido alrededor del 90% de las semillas, según la FAO. Entonces, no solamente estamos ante una crisis del agua y una crisis, sí, como con todos estos temas de violencia que estamos viviendo, pero en definitiva estamos ante una crisis alimentaria, por la pérdida de diversidad de semillas. Es por esto que se han encontrado muchas comunalidades, entre, por ejemplo, tanto comunidades como personas otras personas campesinas, como personas en la ciudad, investigadores, que esta preocupación muy grande sobre la soberanía alimentaria y sobre la pérdida de la agrobiodiversidad. Había entonces la visión de elaborar una casa de semillas, lo cual técnicamente también lo más adecuado para una casa de semillas es que esté dentro de un espacio de tierra. O sea, por donde nos vayamos, la arquitectura tradicional y vernácula no solamente es como algo, digamos, estético, representativo de la ancestralidad, sino que es ciencia también, ¿no? Existen dos casas de semillas, tal vez como las más importantes en el mundo. La una está en Noruega, no sé si han visto como parece como un búnker, está como que súper en el Polo Norte, y es como que una puerta de metal, y es en caso de que todo el mundo se muera, y ahí está todo como que congelado, ¿ya? Y la segunda casa de semillas más importantes es en el norte de la India, donde está Vandana Shiva, la Fundación Navdanya, y están en chozas las casas, ¿no? Como de tierra, porque esto tiene un fin como muy técnico, muy científico, de que las semillas puedan respirar, ¿no? Entonces es una regulación perfecta de la temperatura. Y sobre todo que la idea en Navdanya, distinto a Noruega, es que las semillas no solamente estén como guardadas para siempre, así como bajo contraseña, sino que estén vivas, que constantemente estén Entonces esta visión también la compartimos, y entonces por eso el fondo era muy apropiado para realizar una construcción en tierra en una comunidad en el norte del Ecuador, en Imbabura, que se llama San Clemente. Los compañeros ya llevan realizando un trabajo muy significativo respecto al rescate de la identidad y de la ancestralidad. Los compañeros ahí son caranquis, sobre todo como que el pueblo, la mayoría forman parte de ese pueblo. Pero está siendo muy amenazado directamente por la gentrificación de Ibarra. O sea, como San Clemente y el barrio de Caranqui, la expansión de la mancha urbana es como muy voraz, ¿no? Entonces, por eso de una se marca la estética entre el inicio de la comunidad, y ahora la comunidad tiene como esta bandera que es muy yuhuasi, ¿no? Que esperamos que sea algo que es como muy valioso, sobre todo en la arquitectura o en todos los temas materiales especiales, es que son como, pueden ser muy contagiosos porque son fáciles de entender, ¿no? Tal vez ustedes tengan preguntas que sean como tal vez más específicas sobre las curiosidades que tengan, pero yo solo quisiera como enfatizar uno de los aprendizajes más grandes que nos llevó a esta
este proceso de trabajo, como decía, es anterior a la convocatoria y estuvimos como muy agradecidos, creo que les pasó a muchos otros beneficiarios, de como valorar este nuevo enfoque o este enfoque que no conocíamos del INPC, porque a veces hay como una lectura muy anticuada sobre las instituciones públicas que nos ven, o sea, que nos reconocen, como que reconocen la diversidad también la diversidad de actores que están preocupados por fortalecer a las vidas campesinas y a los procesos de valoración de lo ancestral, ¿no? Entonces, más allá, no, o sea, existen diversidad de actores que están nutriendo ese campo. Sí, creo que con eso me quedaría y tal vez si es que alguien tiene preguntas, con mucho gusto. Gracias, Michelle. Te agradezco porque sé que estás en territorio y estás recorriendo y te agradezco por las palabras que comentaste, que efectivamente es una visión desde el otro lado de lo que yo les expliqué. Porfa, si tienen preguntas, quisiera como interactuar un poco con Michelle, tenemos la oportunidad. Y después podríamos aprovechar, no estaba dentro de la agenda, pero podríamos compartir el video de Muyuhuasi. O tal vez compartámoslo ahorita, creo que es de 8 minutos, para que tengan un poco la contextualización del proyecto en que participó Michelle y de ahí sí les agradecería sus preguntas. Entonces, voy a compartir. ¿Me confirman si es que se ve y se escucha, por favor? Sí, profesor. ¿Se comparte y se escucha? A ver, póngale play. Oh, el sonido no. El sonido no se escucha. No lo escucho por lo menos. Sí, solo se ve, no se escucha. A ver. Vamos a compartir. Entonces, estamos desarrollando aquí una construcción. Ahí sí. Una bioconstrucción que es una casa de semilla. Esta casa pues tiene un diseño, tiene un patrón de un grano de maíz, en donde pues relativamente tenemos que ejecutar con algunas técnicas, como es, ¿no? Con los cimientos que están con llantas recicladas, que son llantas de vehículos reciclados. Vamos a usar lo que es barreque, vamos a usar lo que es tapia, vamos a usar materiales como madera. Entonces, prácticamente casi el 85%, el 90% de esta casa va a tener materiales del lugar y materiales ecológicos. Buenos días, mi nombre es Pilar de la Torre, soy coordinadora del proyecto Muyuhuasi. En esta ocasión estamos en la comunidad San Clemente de la provincia de Imbabura. Este proyecto se lo está realizando a través de la Fundación Muyunsay con el aporte económico del INPC. Nuestro proyecto está enfocado justamente a rescatar los conocimientos ancestrales que cada comunidad tenemos en temas de la construcción y otras áreas más, conjuntamente con todo el tema de una arquitectura vernácula, donde al momento de la finalización de este proyecto, el objetivo y el rol que va a cumplir Muyuhuasi es justamente ser una casa dinámica de semillas donde podamos recibir, rescatar, conservar, preservar, intercambiar y comercializar nuestras semillas, no solamente de la cultura caranqui, sino también de las diferentes comunidades, otavalos, cayambis, cutacachis y entre otras culturas más.
Todo el mundo sabe decir. Kaypi llunchinapaqa kashna uqshata mandashpa chaymanta miña kashna kay turuta kashna hapishpa palago churana chasna chaymanta ña kaymi shuti kan bullo kaygata uqshata kashna hapisha chaymanta kashna hapisha kashna bulaguta rurasha chashna mundunana ganasta achikata wasi papakta itasta kashna chashna hapisha chashna mi kachitaytakunaka patio hundata hundachikata chaymanta ña chayta rurashka hipami ña kayta markashaka ashta kashna runchikata kashna satishakashta chayta chashnashta kashna markashkashta hasta kashna satishaka. Cavamos y nos vamos. Cavamos y nos vamos. Sí. Chashna suni uqshakunawanqa pues gustuta kashnakunapika kashna pilluchi markash. Taytakuna mamakuna wambrakuna kaytunuta karanchi umasapakuna ay blanca rosa de los cielos, blanca rosa de los cielos. Acá 2 tablas quedan, ¿no? Una tabla y media. Una tabla y media. Y luego le ayuda para que no vayan. Ya mismo. Watakuna yalikipas runakuna kakaypim kanchi muyukuna shina murukuna shina alpawkumanta lluqsinchi kawsayta karangapa yakubu shina kaytachayta tsiraparinchi kawsayta sakinkapa kaymi kanchi
Killa taytakuna mamakuna wambrakuna kaytunuta karanchi. Bueno, quería compartirles esto, no estaba previsto, pero creo que les da un poco de contexto y lo importante es cómo es algo, como decía Michelle, es importante y es un aporte que se pudo dar a una comunidad en un proyecto importantísimo. Dentro del video, en el final, la inauguración en la que estuvimos y todos los elementos muy andinos en donde se genera la inauguración de la casa. Eso, preguntas, porfa. Aprovechemos si es que tienen algo para comentar a Michelle sobre este proyecto o sobre cualquier tema de la clase antes de despedirnos. Tenemos como 5 minutos todavía. Yo quiero hacer una pregunta. No sé si alguien más, quizás por ahí mejor. Perdón, Paulina levantó la mano primero, entonces Paulina y después Javier. Sí. Hola, bueno, muy interesante el video. Quisiera saber cómo es el proceso de participación de la comunidad en el diseño del proyecto. Porque imagino que la comunidad o sea, no pasa que de la noche a la mañana dicen ya hagamos una construcción para albergar las semillas, sino que me imagino que hay un proceso de, no sé, sensibilización o procesos de participación. Me gustaría saber cómo es ese proceso y como qué acciones concretas hicieron para que la comunidad pudiera participar, si es que así fue. Michelle, ayúdanos, porfa, tú que estuviste. Con mucho gusto, sí. Muchas gracias, Paulina, por la pregunta. El proceso de diseño, creo que sería interesante contar sobre el proceso de diseño del inmueble también, y anteriormente a cómo surge la necesidad de tener una casa de semillas, ¿no? Esto sí, creo que deben marcarse en un proceso más largo, por lo menos o sea, un proceso más largo, como yo les comentaba, de la revalorización de la identidad en esta comunidad de San Clemente. Ellos tienen 30 años en turismo comunitario, por ejemplo, ¿no? Pero nunca, o sea, aún en ese sentido se han perdido debido a la colonización en su momento, pero también debido a la cercanía de las ciudades y cómo las ciudades establecen las dinámicas hacia el campo. Por ejemplo, en este caso muy referente hacia lo que es la arquitectura, en Ecuador se vincula directamente las casas de tierra con casa de pobre. Entonces, pese a que se esté, por ejemplo, trabajando turismo comunitario y se esté elevando como el tema ancestral, está como está muy amenazado estas técnicas de construcción. Entonces, los compañeros estuvieron participando tal vez hace unos 4 años en cursos de permacultura, porque sí se dieron cuenta, o sea, una necesidad muy pragmática, la de las semillas, ¿no? Es un tema de que las semillas cuestan y toda la alimentación está llena de agroquímicos y tú quieres conseguir una semilla de calidad y la semilla es adicta a los agroquímicos, entonces afecta la soberanía de los pueblos, ¿no? ¿De qué ancestralidad estamos hablando si es que no tenemos el acceso y el cuidado hacia semillas libres y gratuitas, ¿no? O sea, que fluyan libremente sin ser penalizadas, ¿no? Entonces, gratuitas no necesariamente se pueden vender, pero generalmente se dan a través de trueques, ¿no? Entonces, ya existía esta necesidad. Los compañeros, por la necesidad de una casa de semillas, empiezan un curso de permacultura. Y en la permacultura se dan cuenta que la permacultura es nada más que un nombre que es como muy reciente para algo muy ancestral, que es como saber vivir de forma de que todas nuestras acciones vayan... no sería una extracción, sino que todo se pueda seguir generando de forma permanente, ¿no? Es la cultura de lo permanente y de lo interconectado. Cuando se hizo
cuando se fue, estaba muy claro la necesidad entonces de una casa de semillas, y no estaba tan claro, o sea, lo que hizo el proyecto fue mucho como impulsar, como agilitar, o sea, hizo mucho más rápido el proceso que ellos ya estaban teniendo, formaba parte del curso de permacultura en el cual participaba la comunidad, formaba parte de la bioconstrucción, ¿ya? Cómo construir con los elementos, con los recursos de la zona, porque eso también es una muestra de soberanía, ¿no? Pero al llegar a esta convocatoria hizo que todo se agilite y se profundice. Entonces inmediatamente los compañeros dijeron, bueno, el curso de bioconstrucción avanzada va a ser la construcción de la casa de semillas de Muyuhuasi, ¿no? Porque también desde la permacultura se ve mucho así, ¿no? El conocimiento tiene que ser práctico, no solamente conceptual, y también, por ejemplo, yo participé en una minga, como se hizo un ejercicio previo, como los compañeros fueron familiarizándose con distintas técnicas constructivas, y era muy común que los compañeros comenten que no habían construido una casa de semillas, las personas más mayores, una casa, perdón, en tierra desde hace unos 50 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, el simple hecho de que la comunidad participe en este ejercicio de la construcción de la casa a través de una minga, que es una práctica que se ha perdido también mucho, porque se monetariza las dinámicas en el campo como en la ciudad, ¿no? Es algo como contagioso. Entonces, en lugar de haber mingas y que todos en el campo participen en la construcción de una casa y luego toca la construcción de otro compañero, así, mejor es, entre comillas, mejor es pagar por el tiempo de albañiles y construirse una casa de bloque. Esa es la tendencia generalizada acá. Entonces, ir en contracorriente sí toma de un proceso mucho más largo y sostenido, en este caso muy apoyado también desde la red de guardianes de semillas, como desde las capacitaciones, desde el acompañamiento, etcétera, ¿no? Y como contaban, la red de guardianes de semillas, como en muchas otras organizaciones, existen actores con muy diversos conocimientos y experticias. Para nosotros, por eso era fundamental generar este vínculo entre la comunidad y el INPC, con un bioconstructor de mucha experiencia, como Rogelio, que salía al inicio, y un arquitecto que no fue entrevistado, pero es un arquitecto, Andrés Ruiz, que tiene estudios en Suiza en el bachelor y en la maestría, como con mucho enfoque de técnicas de bioconstrucción, que no es muy común de la malla curricular de arquitectura en Ecuador, ¿no? Entonces, en Suiza han visto mucho el tema de la construcción con tierra, justamente como ante las urgencias climáticas. Entonces, es una ironía de la vida, como muchos de esos saberes a la final se valoran al otro lado del mundo, y entonces se generó este enlace, ¿no? Cómo los compañeros participaron del diseño del proyecto, o sea, la comunidad, pues básicamente el arquitecto poniéndose al servicio de la comunidad, haciendo muchas preguntas sobre lo que les gusta, lo que valoran en la vida, lo que les gusta estéticamente, las referencias, ¿no? que tienen, y además, o sea, no menor, qué es lo que les parece útil, ¿no? Entonces en algún punto el arquitecto tuvo que regresar a Suiza y siguieron trabajando. O sea, por ejemplo, yo como mediaba como gestora cultural casi, mediaba la comunicación y un poco la traducción de saberes, ¿no? Entre el compañero guardián de semillas, sabedor, bioconstructor, la compañera líder del proceso de permacultura que estaba teniendo la comunidad de San Clemente, pese a no pertenecer ella misma a la comunidad de San Clemente, ¿no es cierto? Pilar, y el compañero arquitecto, porque todos ellos hablan en lenguajes distintos, pese a que todos valoran lo mismo. Entonces, ahí tenía que darse una suerte de traducción, hasta a veces para cosas tan simples como quedar de acuerdo en un WhatsApp, en un Zoom, ¿no? Como aceptar que a veces tendremos que hacer un Zoom a las 6 de la mañana por las diferencias horarias, y a veces tendremos que hacer un Zoom a las 9 de la noche porque a las 6 de la mañana hay que dar de comer a las gallinas. Entonces, todos esos temas son como temas de trabajarles con mucha empatía
Y, o sea, una vez de que la comunidad fue bastante consultada sobre... También el arquitecto no es simplemente como o el profesional que trabaja en este ámbito, no es relevante solamente como que la escucha, o sea, como el oír, desde mi punto de vista, sino escuchar profundamente, como cuestionar a qué se refiere lo que ellos valoran, ¿no? En este caso era un desafío muy grande, lo que los compañeros tenían claro que no querían, o sea, tenían apertura, pero no querían esquinas, ya. Querían que sea un patrón de la naturaleza, y eso es una cuestión muy complicada de lograr con las dimensiones espaciales que quería sostenerse en tierra. Se trabajó muy arduamente en el diseño del techo. Finalmente, en la construcción sobre la marcha, la comunidad que Paulina consultaba, si es que la comunidad participó, bueno, como vimos ahorita en las fotos, fue una minga todo el proceso, ¿no? Personas de distintas edades, pero sobre todo sí los compañeros que ya estaban en el proceso de permacultura avanzada, fueron encontrando otras soluciones. Entonces el diseño y todos los cálculos matemáticos ayudaron mucho a la conceptualización, ¿no? Es posible, por ejemplo, lanzarse un techo con forma de hoja y una construcción con forma de maíz y sostenida desde el núcleo de la semilla también, o sea, no como algo que, o sea, logró entender el arquitecto tan bien a la comunidad que recuerdo claramente que los compañeros decían, chuta, o sea, se sorprendían de cómo les había entendido tan bien, ¿no? Entonces, sí, es escuchar con el corazón. Pero es también estar muy abiertos a que existan cambios en el diseño. Entonces, como ustedes vieron o sea, se fue tan apropiado desde la comunidad que ya no fue necesario como presentar, es el diseño del arquitecto, este es el plano del arquitecto y aquí está el arquitecto que brille, ¿no? Sino es sobre todo lo de la comunidad lo que se realza, y así mismo fue su celebración, y así mismo sigue siendo la forma en la que es habitada esta casa. Gracias, Michelle. No, gracias a ti. Estamos sobre el tiempo. Hay dos personas que quieren preguntar, entonces les voy a pedir si es posible extendernos unos minutos más para escuchar a Javiera, y creo que estaba Valentina, ¿alzaste la mano? Sí.